Muy buenos días, hoy venimos a demostrarles qué es el cálculo preposicional, cómo simplificar y demás. El grupo está conformado por Juan y Gutiérrez Trujillo, Jonales Tamayo, Nicolás Manrique Medina y Andrés Armando Márquez. Vamos a ver circuitos en la cual AND es el multiplicativo, en el cual se multiplican las proposiciones, OR, que es el sumando, el que suma, en la cual suma A y B, en la cual se representa con estos símbolos. Not es cuando se niega la proposición negada, en la cual da este símbolo. And, al ser negada, se convierte en OR, o sea multiplicativo, de pasar de sumar a multiplicar. Igual OR, al ser negada de sumar, pasa a multiplicar. Estos son la primera y segunda ley de Morgan, que más adelante a través del vídeo le estaremos mostrando. La exclusiva OR o XOR se representa de esta manera, en la cual solamente es verdadera, es falsa si equivale a 0 o equivale a 1. La AND negada, en la cual es la primera ley de Morgan, nos dice lo siguiente, que al negar AND, o sea, el multiplicativo, pasa a negar el sumando. Se representa mediante estos símbolos. Y la segunda ley de Morgan, en la cual es la negada de OR, nos dice que al negar toda OR, que es sumando, pasa a negar cada preposición, pero multiplicando. La negada de la OR exclusiva nos dice que al negar la exclusiva OR nos da sí y solo sí. Las leyes para hacer los circuitos o las leyes lógicas, en la cual nos da lo siguiente: la suma y la multiplicación lógica. El postulado 1 nos dice la suma y multiplicación lógica, en la cual nos dice que 0 más 0, como sabemos, es igual a 0 y 0 más 1 es igual a 1. Al igual en la multiplicación, cualquier número multiplicado por 0 va a dar 0, por lo tanto solamente va a dar 1 cuando se multipliquen los dos por 1. El postulado segundo trata de la propiedad conmutativa, en la cual dice que el orden de los factores no altera el producto. El postulado 3 nos indica la propiedad distributiva, en la cual se distribuyen los factores sin alterar el producto. Al igual la suma respecto a la multiplicación. El postulado 4 nos da la propiedad del elemento idéntico o neutro, en el cual nos dice que en la suma el neutro o idéntico es el 0 y en la multiplicación el neutro e idéntico es el 1. ¿Por qué? En la suma el 0 porque todo número sumado por 0 es igual, y en la multiplicación lo mismo, todo número multiplicado por 1 es el mismo. En el postulado quinto nos da la propiedad del elemento, en la cual nos dice que al negar una proposición nos va a dar la misma pero negada, lo que indica que x, solo x, equivale a 1, su negado va a ser 0, y así sucesivamente. El principio de la dualidad significa que vamos a coger cada una de las propiedades, ya sea conmutativa, distributiva o idéntico o complementación, en la cual se va a cambiar por la multiplicación o la suma respectivamente. En la conmutativa, en los postulados booleanos, a más b es igual a b más a. En los booleanos lo cambia por la multiplicación, alterando los factores, pero sin alterar el producto. La distributiva, la cual es idéntico, como acabamos de decir en el video, en la suma es el 0 y en el 1 en la multiplicación es el 1 tal como se ve. Y la complementación es el negado del postulado o la representación. Los teoremas booleanos son los siguientes.
en la cual solamente se deben tener en cuenta los cuatro anteriores para poder sacar todos estos. A continuación se explicará la simplificación mediante el mapa de Carnot. El mapa de Carnot o simplificación de mapa K es un instrumento práctico para simplificar cada función lógica digamos en el caso de una función que nos expone. Procedimientos son 2 elevado a n. N, ¿qué significa? N es un diagrama de tabular en donde n es el número de términos de una función lógica. Para simplificar, primero que todo se diseña la tabla de verdad con 4 valores con salida de cada circuito. Entonces aquí se diseñó 4 términos, que es A, B, C y D. Comenzamos con A, que son 8 ceros. Aquí son 8 unos. Ahorita en el caso de B, sería 4 ceros, 4 unos, 4 ceros y 4 unos. En el caso de C serían 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. En el caso del D sería 0, 1, 0, 1, 0, 1 hasta llegar hasta el último. Y digamos, ya concluyendo en el circuito de salida, se dan estos en esta parte, que sería 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Luego, en el segundo paso, se da la construcción de la expresión booleada para cada una de las tablas. Principalmente se puede escoger números como 1 o 0, pero en este caso vamos a escoger el 1. Los que hayan, digamos, 1 en el caso del circuito de salida, como se nombra acá, 1, 1, 1 y 1. Para que dé 1 en la salida, entonces hay que negar el A, el B, el C y dejar el D normal, como en el caso de aquí se nombra. En el otro 1 hay que negar el A, se deja el B normal, negar el C y se deja el D normal. En el caso de otro 1 se deja el A normal, el B normal, se modifica o se cambia, se niega el C y queda el D normal. Y ya en el último queda todos normales, 1, 1, 1, 1, porque 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 da 1. Listo, ahorita quedará el cuarto paso, que es construir un rectángulo de tamaño 4 por 4. En el lado izquierdo se escriben las variables A y B, y en el superior o encima se escriben las otras dos variables, que es C y D, para completar la tabla. En el caso 5, colocar 1 en aquellos cuadros que corresponden a los unos que se presentan en la salida de la tabla. Como en este caso, como en el caso anterior, miramos la tabla de salida a cuáles corresponde los unos. Entonces se dice que A negado, B negado, C negado y D normal, como en el caso de acá. ¿Sí? En el otro caso, A negado, B normal, C negado y D. En el caso de acá, A negado, B, C negado y D. En el otro caso, A, B, C negado y D. Aquí aparece indicado en la tabla de salida. Y acá aparece A, B, C y D, como aparece aquí en este caso. Listo, completamos el quinto paso. Ahorita vamos para el sexto: examinar los unos adyacentes y los aislados.
Se puede agrupar los unos o los ceros por octetos, cuartetos, duplas o pares. Octetos, que son 8 grupos, cuartetos, que son 4 grupos, duplas o pares de a 2. Listo. Aquí ya terminando se agrupan estos dos. Primero se agrupan estos dos, luego estos dos, y ya aparecen los otros dos horizontales. Entonces serían 3 grupos: este vertical, el otro vertical y este otro horizontal. Se toma el primero, que sería estos dos unos, sería A negado, B negado, C negado y D. Aquí como aparece, y se toma el otro A negado, B, C negado y D. En este caso se cancelaría B con B y quedaría A, C negado y D. En el otro par, que son estos dos, aparece A negado, B, C negado y D. Y en el otro uno aparece A, B, C negado y D. Se cancelarían A con A y quedaría B, C y D. En la parte horizontal quedaría AB, C negado y D. Y en el otro uno aparecía A, B, C y D. Se cancelarían los C y quedaría ABC. Ya como conjunto de solución de todo, quedaría A negado, B negado, C, D, más A negado, C negado, D, más B, C negado, D, más ABD. Se puede redactar que el valor de la tabla de verdad que da la salida de esta simplificación es igual a la primer tabla que se dio con anterioridad. A continuación veremos lógica de predicados. Primero tenemos que saber qué es un término y qué es predicado. Término: expresión que se designa a un único objeto. El predicado: todo lo que se dice del dicho objeto del término. Proposición cuantificada: expresión verdadera o falsa. Hay 2 tipos de cuantificador: el universal y existencial. Primero vamos a ver el universal. Introduce todos los valores del universo como un conjunto solución. Acá vemos su simbolización y se lee: para todo X del universo, que es lo que significa esta U, y el resto de la proposición, oración, que sería Y de X. La negación de esta quedaría como el cuantificador existencial más la Y de X negada. Cuantificador existencial: introduce solo algunos valores del universo como conjunto o solución. Esta es la forma en que se simboliza y se lee: existe por lo menos un X del universo. Su negación es el cuantificador universal y se niega la Y de X. El término ningún niega la existencia de elementos del universo que cumplen la función de ser proposicional. Ejemplo: ningún X del universo P de X. Es lo mismo que decir el cuantificador universal de X del universo y negado la P de X. Para ser más claros, veremos 2 ejemplos. Primer ejemplo: todo ingeniero es responsable. Es el lenguaje natural, el que usamos siempre. Vamos a ver el lenguaje con variables. Para todo I, si I es ingeniero,
entonces I es responsable. Esta I significa ingeniero. En el lenguaje cuantificado sería el símbolo de el cuantificador universal, que sería la A volteada, entonces sería A volteada de X del universo R de I, que sería para todo ingeniero del universo RI, que sería todo para todo I. Si I es ingeniero, entonces I es responsable, que sería como el lenguaje de variables. La negación del lenguaje cuantificado y cómo se lee. Sacamos la fórmula del lenguaje de cómo se cuantifica el universal. La negación quedaría cuantificador existencial y se niega la otra parte de la simbolización. Quedaría algún ingeniero es no responsable. Con el ejemplo de ningún I del universo RI, que es ningún ingeniero es responsable. Es lo mismo que decir todo ingeniero es no responsable. Es lo mismo que tener cuantificador universal I del universo negación RI. Ahora sí vamos a negar esto. Cuando vamos a negar el ningún I del universo RI, primero tenemos que pasarlo al cuantificador universal y de ahí sí negarlo. Y como recuerdan, al negar el cuantificador universal queda el cuantificador existencial y se niega la RI, pero como acá está negada, entonces acá va a quedar positiva. Quedaría algún ingeniero es responsable. Muchas gracias por su atención.